Bueno, pues aquí tenemos lo que es más importante para mí, el resumen de todo es tener siempre en cuenta que un niño no es un adulto en pequeño. Tenemos que María, pensar... ¿No no ves vemos el que...? PowerPoint, ¿eh? ¿No? Uy, ¿por qué no? A ver, espera un momento. Compartir pantalla. Sí, pero lo he hecho. Compartir. Sí. Vale. Bueno, aquí Vale, está. ahora sí. Sí. Vale. Pues bueno, lo que os estaba diciendo, que el niño no es un adulto en pequeño, tenemos que tener en cuenta que es diferente desde muchos puntos de vista y tenemos que tener siempre presente esto cuando pensamos en hacer una planificación o cuando le proponemos un entrenamiento, sobre todo para no hacerle daño, para que consiga llegar luego en la etapa más de élite con todas las herramientas que le podemos dar ya desde pequeñito. Bueno, está claro que son diferentes los jóvenes deportistas porque están creciendo, porque tienen un ambiente externo diferente, porque tienen un ambiente familiar que cuenta mucho y tenemos que sobre todo pensar a estimular al niño a ser campeón de sí mismo. No pensar mucho en los demás, pero en que haga lo mejor que pueda hacer con sus capacidades. Tenemos que tener muy, muy presente evitar las sobrecargas. Yo las veo mucho con mi trabajo de fisioterapeuta en muchos deportes. El entrenamiento de alta intensidad y duración no es lo más adecuado para los niños o para los chavalillos por debajo de los 13 años. El uso de material inadecuado en nuestro caso puede ser una pala demasiado larga. El aburrimiento, la presión psicológica. La presión psicológica muchas veces nuestra, también de la familia, no siempre solo de parte del entrenador. Bueno, sobre todo se tienen que divertir. Los niños tienen que divertirse. El slalom de aguas bravas, como sabéis muy bien vosotros, es una actividad aeróbico-anaeróbico masiva. O sea que requiere un poco de todo. Buena potencia láctica, buena capacidad de amortiguación del lactato, gran velocidad de activación de la vía aeróbica. Es un deporte muy complejo a todos niveles, desde el punto de vista táctico, mental, psicológico. Es complejo el hecho de estar en un medio que se mueve. Y nosotros tenemos que pensar siempre cómo en el slalom hay que pensar en crear los instrumentos para que un deportista pueda llegar a la madurez en este deporte en todos estos aspectos. Yo no os voy a leer y no voy a ir a fondo en todas las diapositivas que os presentaré. Hay muchas que las he puesto para que se queden ahí para quien quiera verse un poco más de unas cuantas cosas, ¿vale? Lo que sí es importante es lo que vemos aquí del entrenamiento de baja intensidad en edades tempranas, puede estimular todo lo que es el crecimiento adecuado y el aumento del diámetro de los huesos, que claro, nos crea siempre una ayuda para cuando estos chicos serán más adultos. El entrenamiento intenso, en cambio, puede disminuir el crecimiento óseo. Y esto también es importante porque no tenemos que empezar cuando están todavía creciendo a empujar demasiado, ¿vale? Como el entrenamiento de la fuerza, tenemos muy claro, creo todos ya, que acelera el proceso de maduración y frena el crecimiento del hueso. O sea que cuidado a no empujar demasiado con la fuerza cuando todavía el deportista no está preparado para hacerlo. Si me queréis preguntar algo, aquí estoy, ¿eh? Sabemos que existen unos periodos sensibles, he buscado un poco de información con diferentes autores para ver si coinciden estos periodos sensibles de entrenamiento de diferentes cualidades físicas. Y la verdad es que todos son sobreponibles. En la época de los 6-10 años podemos trabajar mucho sobre la coordinación de movimientos,
la multilateralidad, la frecuencia del movimiento, la fuerza veloz la podemos trabajar ya hacia los 12-14 años porque a diferencia de la fuerza de la hipertrofia tenemos que ir más adelante, sobre todo porque está ligada al hecho del crecimiento óseo y también ¿sí? por un aporte de testosterona mayor. Pero la fuerza veloz sí que podemos hacerla un poco antes porque depende sobre todo de la parte nerviosa, de la parte de todo lo que es la madurez a nivel del sistema nervioso. La resistencia aeróbica, está escrito mal, tengo un error de italiano ahí, vale. Desde los 15-18 años y la fuerza depende, desde los 14, pero depende mucho qué tipo de atleta, de qué tipo de deportista tengo delante. Si es una chica, un poco antes, si es un chico, depende también de cómo ha crecido él, si es ya está bastante formado o no, ¿vale? Lo que es importante también tener en cuenta con el crecimiento óseo es la parte de la adaptación, esto me molesta, la adaptación del crecimiento respecto, o sea, el hueso crece más rápido respecto a lo que crecen los tendones o los músculos. ¿Vale? La parte blanda le cuesta un poco adaptarse al crecimiento óseo, o sea que mucho cuidado a no exagerar en esa época. Bueno, aquí hay una tabla que está en italiano, pero creo que se entiende bien, que ya vemos que, bueno, hasta casi todas las cosas tipo la capacidad de movimiento, la reactividad a los estímulos, etcétera, se puede empezar muy pronto. Pero si vamos a ver lo que es la fuerza resistente o la hipertrofia o la resistencia láctica, vamos ya un poco más adelante como edad, vamos hacia los 14 años, no antes. Esto es otro autor, pero siempre el mismo estilo, o sea, nos dice un poco las mismas cosas, ¿no? La parte de multilateralidad, de capacidad aeróbica, de juegos, ejercicios para la destreza, todo se puede empezar muy pronto. La parte que tenemos hacia abajo, la resistencia a la carrera, o sea, todo lo que es trabajo alrededor de los 2 milimoles de ácido láctico, de concentración de ácido láctico hacia arriba, lo dejamos ya todo por encima de los 14 años. Y luego veremos el por qué. Esto, bueno, más de lo mismo, siempre la misma idea, no cambia mucho, por suerte, así podemos guiarnos de lo que nos dicen, porque están todos bastante de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, el aparato cardiovascular sabemos que los niños tienen un corazón más pequeño, un volumen sistólico menor y, consecuencia, mayor frecuencia cardíaca máxima, o sea, el corazón bate más. Está claro, ¿no? Si cada vez que bate salen menos litros de sangre, tiene que bater más veces, ¿de acuerdo? En el niño la sangre va más a nivel muscular respecto al adulto. El aparato respiratorio, pues un poco igual, el progresivo aumento de los volúmenes ventilatorios y en reposo y durante la actividad física. Los niños poseen menor profundidad respiratoria, mayor número de respiraciones. Respiran acelerados porque necesitan más respiraciones para compensar. El aparato musculoesquelético, esto para mí es muy importante porque lo veo muy a menudo en los chavales que hacen deportes muy diferentes, se ve mucho en el fútbol, en deportes donde se trabaja con las piernas. Nosotros no tenemos ese problema, pero tenemos problemas menos visibles, pero que suponen también un daño a los tejidos del deportista. La actividad física moderada durante el crecimiento ayuda a conseguir el pico de masa ósea, que es fundamental para evitar mañana una fragilidad de los huesos, ¿vale? La genética influye, pero no es todo la genética, ¿de acuerdo? Un poco también es lo que comemos, el deporte que hacemos, cómo vivimos. La osteogénesis, que sería la formación del hueso, es más lenta del crecimiento de los tejidos musculares, que es lo que decía antes, ¿no? El músculo y el tendón van más despacio a adaptarse al crecimiento de la palanca del hueso, o sea, del hueso en sí, respecto al hueso. Y esto
¿qué es lo que produce? Que cuando entrenamos mucho a un niño, un chaval que está creciendo, a un chaval de 14 años, de 13 años, que está en el su pico de crecimiento, el tendón tira muchísimo del hueso y puede suceder lo que vemos aquí abajo, que es muy, muy, muy frecuente, que es la síndrome de Osgood-Schlatter, que sería prácticamente un arrancamiento de la tibia, donde se inserta el tendón del cuádriceps, porque el cuádriceps tira, 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 tira. A ver, en el brazo no suele pasar, como puede ser en la piragua, pero no vemos el mismo tipo de patología, pero la tensión que estamos creando sobre el hueso existe. O sea que mucho cuidado. Donde veis, no sé si veis bien la imagen de abajo que se ve la radiografía, donde está la flecha, eso es la parte de hueso que el tendón se ha llevado. ¿De acuerdo? Este chaval, el que tiene aquí esta rodilla, está claro que durante un periodo de tiempo no se podrá entrenar y eso, de todas maneras, esa calcificación se queda ahí para siempre. En un codo puede crear muchísimos problemas de calcificaciones, ¿de acuerdo? Es menos frecuente porque hay muchos más niños que hacen fútbol que niños que hacen piragüismo, pero como esto va a cambiar y vamos a hacer en modo que haya mucho más niños que hagan piragüismo, tendremos que estar con mucho cuidado para que no suceda esto. ¿De acuerdo? Lo que veis, las líneas que veis del fémur, que es el hueso de arriba, la rótula es la isla que se ve ahí delante dentro del cuádriceps, abajo tenemos la tibia, lo que vemos que no se ve la continuidad del hueso es porque ahí es donde está el cartílago de crecimiento. Los niños, hasta los adolescentes, hasta que terminan el crecimiento, eso está abierto, o sea, es ahí donde crece el hueso. Si nosotros tenemos unos tendones que tiran muchísimo de ahí, crean un montón de problemas, de dolores, de no consigo extender el brazo. Con los años, incluso cuando ya llegan a la etapa senior, a la categoría senior, a veces nos encontramos con codos, con hombros que han tenido este tipo de proceso antes. Y es un problema porque nos crea un montón de roce con el tendón y un montón de patologías tendinosas. O sea que mucho cuidado. Bueno, y otra parte importante en la adolescencia son las hormonas. Porque, por ejemplo, la testosterona es una hormona, como sabéis, andrógena, o sea, es del hombre fundamentalmente, pero existe también un aporte en la mujer. En el hombre es responsable del desarrollo de los órganos genitales y de los caracteres sexuales secundarios. En la mujer hace de precursor para la síntesis del estrógeno, que es nuestra hormona principal. Pero es muy importante porque en los dos sexos tiene un efecto anabolizante. O sea, ¿qué es lo que hace? Aumenta la masa muscular. Si yo no tengo mucha testosterona, mi masa muscular le va a costar, se ha perdido le va a costar aumentar. ¿Okay? Promueve la agresividad y la libido. Bueno, la libido dejamos a los adolescentes igual mejor que no la promueva mucho, pero la agresividad hace parte de la competitividad, o sea que es una hormona que influye mucho también sobre cuánto es competitivo o no una persona. Y aumenta la producción de EPO, entre otras cosas. EPO, la eritropoyetina, que sabéis que ayuda a todo lo que es la producción de los glóbulos rojos. Y vemos la diferencia de concentración de testosterona en los recién nacidos, en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Y lo vemos por sexo. O sea, la mujer, el hombre. Cuando acaban de nacer, tiene un poco más el bebé, el niño, porque tiene que producir los órganos sexuales. ¿Okay? Luego se iguala un poco y luego otra vez en la adolescencia vemos una diferencia enorme, se dispara. O sea, podemos llegar a una diferencia pues, de 75 nanogramos una chica de 16 años a un chico de 16 años 1200. Está claro que si la testosterona es una hormona anabolizante, o sea, es una hormona que nos ayuda
anabolizante no porque uno se dopa, anabolizante porque tenemos hormonas que hacen eso, por suerte. Si tenemos una hormona que nos ayuda a hacer crecer la musculatura, la chica de 16 años lo que tendrá que trabajar para hacer crecer la musculatura es diferente respecto a lo que ya la naturaleza, el sexo le da al chico. Es muy diferente. Bueno, no es argumento de la sesión, pero esto también es muy importante en la edad adulta para evitar un montón de problemas unidos a la pérdida de masa muscular. Una mujer que se entrena tendrá siempre una testosterona más alta que un hombre una mujer que se entrena tendrá una testosterona más alta que una mujer que no hace deporte. ¿De acuerdo? Es importante para mantener la masa muscular en el tiempo. Otra cosa, es importante también porque nos olvidamos cuando hacemos una planificación chicas, chicos, si yo hago una planificación de un chico, voy a preocuparme un poquito menos de mantener la fuerza durante el periodo competitivo, ¿no? Si es muy largo, para una chica teniendo menor aporte de testosterona, va a ser muy, muy, muy importante que yo le haga recuerdos de fuerza. A veces hay deportistas que durante todo el verano no hacen ningún recuerdo de fuerza. Yo no estoy de acuerdo, y yo lo hago también con chico, o sea, con el hombre, pero en la mujer es fundamental porque pierde mucha más fuerza teniendo mucha menos testosterona. Y eso pues ya sabemos que nos lleva a muchos otros problemas de rendimiento. Bueno, hemos visto que en las tablas del inicio que cuando son jóvenes la capacidad aeróbica es una de las cosas que tenemos que desarrollar. Es uno de los periodos sensibles, es hasta los 13, 14 años. Sabemos que aumenta con la edad, menos mal. Okay. Las chicas tienen un pico de mejora alrededor de los 12, 14. Un poco menos que los chicos mejoran durante un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? El aumento de la masa grasa en las chicas, con el desarrollo, ya sabéis que una mujer para poder desarrollar, para que llegue la regla, necesita tener una cantidad de grasa en el cuerpo, si no, no se va en menarca. El hecho que aumenten un poco de peso influye en la disminución del máximo consumo. ¿Por qué? Porque es relativo al peso, solo por eso. O sea, pueden mantener los mismos litros, pero en el relativo al peso, en los mililitros disminuye. ¿Okay? 6 kilos es bastante, pero intentamos no estar muy lejos, o sea, estar un poco por debajo de eso y no por encima. ¿De acuerdo? La capacidad aeróbica durante la vida deportiva es fundamental que nosotros la trabajemos cuando son jóvenes, ¿de acuerdo? Los primeros años de entrenamiento, también para hacer una capilarización de los músculos, para aumentar esa reserva que tendrán para el resto de su vida deportiva, que tienen que seguir trabajándola siempre, pero el objetivo en los primeros años es desarrollarlo también para desarrollar la fuerza resistente específica y para llegar al umbral del estímulo del sistema cardiovascular. Si en cambio pensamos al deporte de élite, el objetivo será mantener lo que hemos conseguido cuando eran más jóvenes y recuperar. Desarrollaremos otras características, otras cualidades. Bueno, esto lo he puesto porque así lo tenéis como recuerdo, ¿okay? Son mis apuntes del curso de entrenador. Os lo dejo ahí, pero no voy a entrar a leeros todo, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, pues me pregunta. Pero un poco para dejar claro qué es lo que consideramos capacidad aeróbica, pero creo que todos lo tenemos bastante claro, espero. No sé, ¿hay alguna pregunta? Nada. No se oye nada, todos callados. Todo claro por ahora, María. Vale. No, igual estaba pensando que igual no me oían o que yo no les oía a ellos. Vale. Estos son ejemplos de sesiones de capacidad aeróbica que creo que todos lo tenemos bastante claro, o sea que voy para adelante.
Esto sería la potencia aeróbica, que ahí está para que lo tengáis, y vamos un poco más adelante. Bueno, la potencia aeróbica, la distribución durante la vida deportiva, requiere una cierta experiencia y fuerza del tren superior, mínimo 2 años de entrenamiento. No le vamos a dar trabajo de potencia aeróbica a quien todavía no ha desarrollado un poco la capacidad. Es la base del trabajo aeróbico. ¿De acuerdo? Desarrolla el umbral anaeróbico, se pierde fácilmente, o sea que tenemos que continuar siempre estimulándolo. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué nos dice? Opla. La investigación nos dice que si los niños realizan entrenamiento aeróbico 3-5 veces por semana con actividad continua de al menos 20 minutos por 12 semanas, pueden mejorar del 7 al 26% el consumo máximo de oxígeno. La media es una mejora del 10%. A ver, los niños no les pondremos a mejorar eso, pero si les hacemos entrenar, jugar en el agua, estar en movimiento, ¿vale? Están siempre haciendo al menos 20 minutos de entrenamiento. Se lo tendremos que proponer siempre como juego, como diversión, como una cosa que les pueda atraer, que les pueda divertir, no como tenéis que hacer 20 minutos porque tenéis que desarrollar el consumo máximo de oxígeno. Es menos eficaz en los niños que en el adulto por toda una serie de problemas que no tienen los enzimas que les pueden ayudar a gestionar el ácido láctico. Por debajo de los 11-12 años no hay ninguna mejora, porque fundamentalmente no tienen los enzimas que les podrían ayudar, como la lactato deshidrogenasis, a gestionar el ácido láctico. La mejora que pueden tener puede ser atribuida al hecho que se mueven mejor, ¿de acuerdo? Una mejora mecánico-coordinativa. Ellos se adaptan muy rápidamente a todo lo que pasa, son mucho más flexibles respecto a nosotros. Durante la infancia, las fibras nerviosas mejoran su mielinización, que es la mielina es lo que recubre los nervios, ¿vale? Esto permite una conducción mucho más rápida de los impulsos nerviosos, mejorando la economía energética, que se traduce positivamente en un mayor consumo de oxígeno. Pero realmente no estamos trabajando al umbral, a mejorar el umbral anaeróbico, porque trabajan mejor con un acúmulo de ácido láctico. Lo que estamos trabajando son un poco otras cosas en la infancia. Es más la parte nerviosa y la parte de coordinación. Y bueno, pasado el umbral en el umbral tenemos la parte de potencia aeróbica, el consumo máximo de oxígeno. ¿De acuerdo? Aquí también os he puesto un poco lo que consideramos el ritmo 3, la potencia aeróbica, el consumo máximo de oxígeno. Y bueno, pues veis todo lo que hay. Pero esto sería ya más adecuado entrenarlo cuando los chavales están ya hacia los 16, 17, más 18 años. Antes no tienen mucha mejora de esto. La distribución, como decía antes, es durante la vida deportiva, es en los primeros años menos sesiones, hacia los 18, 20 años se puede iniciar a entrenar más seriamente este ritmo, porque nos permite el cuerpo, el crecimiento, la masa muscular, todo nos permite de desarrollarlo mejor. Saltamos. A ver, el metabolismo anaeróbico, decimos, sí, he puesto este dato de los primeros años 70, aunque es del año de la guerra, porque me parece alucinante que en aquellos años lo que hacían para estudiar lo que pasaba en el músculo era una biopsia muscular. O sea, estos tenían que cortar parte del músculo para ver lo que pasaba. Ahora tenemos muchos otros sistemas, por suerte, no tenemos que sacar el bisturí con nadie para saber lo que pasa en el músculo de un niño, porque cortar un adulto, vale, pero un niño me parece muy fuerte. Pero lo hacían. Los niños, hasta pasada la fase puberal, tienen capacidades limitadas de glicolisis anaeróbica, ya que presentan menor actividad enzimática glicolítica. O sea, los enzimas que nos ayudan a gestionar, que es lo que decía antes, el ácido láctico, llegan
con la fase de la adolescencia, de la pubertad. A 11-13 años tienen la mitad de la enzima de fosfofructoquinasa respecto a los adultos. No consiguen producir mucha energía por medio del metabolismo anaeróbico porque no tienen los enzimas que les hacen falta. ¿Okay? Oxidan más grasas, pero no consiguen llegar a lo que se puede conseguir a llegar cuando se es adulto. La adaptividad del LDH, la lactato deshidrogenasa, es una enzima del metabolismo del ácido láctico, es más baja respecto al adulto. O sea que hasta que esta enzima no empieza a trabajar como en nosotros adultos, todo el trabajo que nosotros, entrenamiento, que nosotros les podemos proponer a los chavales, a los deportistas, a nivel de trabajo láctico, consiguen hacer muy poco, o sea, consiguen una mejora muy limitada. O sea, que es mejor centrarse sobre los entrenamientos que les pueden permitir de tener una base mejor para luego poder desarrollar estas capacidades. Bueno, ¿todo claro? ¿Ninguna pregunta? Nadie me pone al... Todo claro, todo claro. Bueno, como todos sabemos, la definición de entrenamiento es un conjunto de estímulos capaces de crear las adaptaciones necesarias para mejorar las prestaciones deportivas específicas. La definición de planificación, en cambio, es una atribuir una colocación temporal a todos los parámetros de entrenamiento a nivel metabólico, de valutación, cantidad, intensidad, formulando una serie de etapas, objetivos intermedios para conseguir la forma deportiva. La estructura del entrenamiento se debe basar en el estudio de los procesos de adaptación del deportista, que como acabamos de ver, no son los mismos procesos cuando tiene 12 años que cuando tiene 14, cuando tiene 16, cuando tiene 18, si es chico o si es chica. Es muy diferente, o sea que cuando nosotros hacemos una periodización, una planificación, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. La adaptación es la adaptación del organismo es cuando el organismo no consigue hacer frente a las necesidades de los estímulos con el potencial existente. Nosotros tenemos una adaptación, por ejemplo, clarísima, que es el bronceado. Si yo tomo el sol, mi organismo se adapta y se broncea para protegerme. La hipertrofia, me deja una H, la hipertrofia es otra adaptación. ¿De acuerdo? Los efectos son una mayor, de la adaptación desde el punto de vista fisiológico, son una mayor capacidad de soportar las carencias de oxígeno, un mayor glicógeno muscular, mayor defensa de las infecciones, mayor estabilidad psíquica. O sea, que no es verdad que si me entreno, hace frío, llueve, me voy a poner siempre enfermo. Como todos sabemos, los que tenemos ya algún año y nos hemos entrenado, cuando nos entrenábamos nos poníamos enfermos muchas menos veces. El presupuesto para que se verifique la adaptación es que la presencia de estímulos que soliciten la capacidad de respuesta del organismo sean los adecuados, ¿de acuerdo? Deben ser, la carga que doy al organismo tiene que ser la adecuada. Los estímulos del entrenamiento son la causa de los resultados y de su incremento. Compensación es siempre un desequilibrio, una reacción adaptativa y llega la compensación. Los parámetros para que el estímulo de entrenamiento sea eficaz: la especificidad, la intensidad, la densidad, el tiempo de trabajo, el tiempo de recuperación, la cantidad, el volumen, la duración y la personalización. O sea, es fundamental que todo lo que yo le proponga al deportista. Está claro que si yo tengo 20 deportistas que se entrenan juntos, no voy a poder personalizar a cada uno de ellos, pero tengo que tener en cuenta sexo al menos y edad, ¿de acuerdo? Porque tengo que dar atención a la edad, si no le estoy proponiendo a quien no es capaz de soportar una carga mayor de la que puede provocarle una mejora. Tengo que estar muy atento a eso. La carga, es lo que decía antes, hay cargas positivas y cargas negativas.
y hay cargas que no tienen ningún efecto. Nuestro trabajo tiene que ser encontrar cuál es la carga justa para ese deportista en ese momento. Y ahí a veces nos perdemos un poco. Y yo esto lo veo más desde el punto de vista de mi trabajo de fisioterapeuta. Veo que muchas veces los entrenadores nos olvidamos que el mismo deportista en diferentes momentos de su vida, de su semana, del año, puede tener una capacidad de carga muy diferente. Si tenemos un chavalillo, un deportista joven que va a escuela, que tiene un montón de exámenes, que esa semana y la semana siguiente está muy estresado de la parte de la escuela, la capacidad de carga va a ser menor. Esto no quiere decir que tengo que estar constantemente cambiándole el entrenamiento, pero tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que tener en cuenta que no tengo que exagerar en ese momento y tengo que tener mucha atención de los señales que pueda darme el deportista de cansancio de sobrecarga excesiva. El cansancio, si es al final de un periodo de carga, bien venga, pero atención a la capacidad de carga en cada momento. También por lo que decía antes de las lesiones. Muchas veces los chavales, los deportistas, llega la lesión porque en ese momento le he hecho hacer la misma carga que le he hecho hacer un mes, pero en ese momento está pasando un mal momento, psicológicamente no está bien, o tiene exámenes, está un poco perdido y no tiene esa capacidad de carga. Un momento de atención a no cargarlos cuando veo que no es el momento. Bueno, esto es evidente que entrenamos por objetivos. El entrenamiento debe buscar la mejora, pero adaptándose a cada nivel. O sea, tengo que ver con lo que digo desde el principio, pues a cada edad y a cada deportista, tengo que ver cuál es su objetivo real, dónde puede llegar. En la sesión, el objetivo a alcanzar tiene que ser un reto accesible, pero exigente, ni demasiado ni demasiado poco. Los objetivos cambian en función del nivel, obvio. El establecer a priori los objetivos técnicos, fisiológicos, psicológicos y de resultado nos ayuda a entendernos mejor con el atleta, con el deportista. Y fundamental, para no exagerar, tengo que saber, tener claro dónde quiero llegar y él tiene que saber dónde queremos llegar. A ver, aquí hay unas cuantas cosas. Los juniors están más preparados para tolerar el elevado volumen de entrenamiento que cargas pesadas o intensidades elevadas, que es lo de antes, ¿no? Les podemos hacer mucha capacidad aeróbica, les podemos hacer trabajo multilateral, podemos hacerles muchas cosas, pero tenemos que estar muy atentos a la intensidad. La intensidad o la carga demasiado elevada podemos crear lesiones y sobre todo no es el momento adecuado para empujar mucho. La sobrecarga llega cuando proponemos, lo que decíamos antes, una carga superior a la capacidad de carga de ese deportista y en ese momento. Pero nos tenemos que acordar siempre de esto, en ese momento, porque ahí es donde muchas veces llegan las lesiones. La tolerancia a la carga depende de la edad, del sexo, de la experiencia, de la capacidad de trabajo, del rendimiento, del estado de salud, de las lesiones, de muchas cosas, de las demandas escolares, del tipo de constitución del deportista, de las características del sistema nervioso. El tipo de constitución, hemos tenido todos deportistas con 14 años, chicos que parecían ya hombres y chicos de 14 años que eran todavía muy, muy, muy niños. No les podremos proponer el mismo entrenamiento. Yo personalmente, Xavi Ferrazzi, mi hijo, tenía con 14, 15 años, chavales en su... No, 14 no competía, con 15, 16 años tenía chavales en su categoría que eran el doble físicamente y que parecían ya con la barba. La barba le está empezando a salir ahora. O sea que la cantidad de carga que le puedo proponer es muy diferente. Los juniors tienen un sistema nervioso más inestable, un estado emocional más inestable, ¿ok? Se alteran más fácilmente. Las chicas
más. Las chicas necesitan más continuidad en el entrenamiento, pero también más continuidad desde el punto de vista emocional. El hecho que tengan las hormonas que van y que vienen, bueno, sabéis todos los que entrenáis, creo que les entrenáis todos, mujeres, es complicado gestionar eso, ¿de acuerdo? Requiere mayor atención. Las mujeres seniors, sí, hace años que se entrenan, están ya más centradas, notan el cambio hormonal, notan el periodo diferente del ciclo, pero lo saben gestionar. Las chicas jóvenes no mucho, o sea que cuidado. Bueno, las he hecho porque las tenía que hacer. ¿Había alguna pregunta que he oído? No. Vale. Los órganos internos y los sistemas metabólicos son diferentes en el niño. La investigación del metabolismo anaeróbico y aeróbico, por suerte ahora la investigación no la hacen sacando el músculo al niño, porque me parece una cosa tremenda, pero si no hubiesen hecho eso en los años 70 no hubiéramos sabido muchas cosas que se sabían. Ahora se puede hacer en otra manera. Al día de hoy es incompleta de todas maneras, o sea, hay todavía muchas cosas que ver, no se investiga muchísimo el niño a nivel deportivo. ¿Okay? La hipertrofia, en cambio, o sea, el crecimiento de la masa muscular depende sobre todo del nivel de producción hormonal, de la testosterona, de la tiroxina y de la hormona del crecimiento, del GH. Fundamental proponer ejercicios, juegos, estimular todos los metabolismos energéticos y la coordinación, pero lógicamente en los jóvenes lo propondremos siempre, pues eso, jugando. Se tienen que divertir. Los niños no tiene que ser ahora haces 20 series de 2 minutos al 80%. Teniendo siempre presente la peculiaridad anatomofisiológica del niño, el entrenador debe crear una base motoria rica y de calidad que favorezca el aprendimiento técnico complejo y lo más vario posible, la multilateralidad. Muchos deportes, cuando son niños hay que hacerles hacer muchas cosas. Ya llegará el momento para la élite, para el deporte de alto nivel. No es el momento. Las cualidades que dependen del sistema nervioso, el ritmo, las ganas de aprender, el equilibrio, la propiocepción, el orientamiento en el espacio, pueden entrenarse desde muy pequeños, desde los 7 años. Es lo que decía antes, ¿no? Y lo que decían los 3 estudios que os he puesto al inicio, hablábamos de eso. Lo fundamental es trabajar las cosas en los periodos sensibles de manera que tengan todos los instrumentos que les puedo dar y no tengan las patologías o las lesiones que les puedo provocar intentando empujar un poco el sistema, ¿vale? La fuerza veloz depende sobre todo de los mecanismos nerviosos. Tiene la fase sensible de los 9 a los 13 años. Acordaros que solo la fuerza veloz, la hipertrofia no. O sea, 13 años, para mí, hipertrofia no, pero para todos los otros que están al principio de la presentación, tampoco. Inútil crear precoces especializaciones. Si uno tiene que llegar, llega al alto nivel. No será porque lo empujamos a 13 años o a 12 años que llegará al alto nivel. Tiene que divertirse, tiene que jugar y jugar haciendo las cosas que le pueden preparar para el alto nivel y luego pues será lo que será. Bueno, ahora cambiamos un momento en el sentido que hasta ahora era un poco global. Ahora empiezo con la parte de la planificación del Mundial Junior de Xavi Ferrazzi del año pasado, que ganó el Campeonato del Mundo. Si queréis alguna pregunta de lo de antes, pues me decís, y si no, pues sigo. ¿Todos callados? ¿Bien? ¿Todos con ganas de irse a casa a cenar? No, yo guardo las preguntas para el final, María. Voy anotando No, preguntas señor, y al luego me final. toca volver hacia atrás. Bueno, Sí. Quiero escuchar a Xavi y luego a ver si respondes ahora o si no, luego te pregunto. vale, muy bien. Bueno, estos somos Javier y yo, no se ve muy bien, pero somos los dos. A ver,
Camino del Mundial Junior 2023, Xavi Ferrazzi. A ver, con las premisas de todo lo que he dicho hasta ahora, nosotros hemos intentado siempre no empujar los niños. Bueno, Xavi es mi hijo, para quien no lo sepa, porque igual hay alguien en el grupo que no sabe. Xavi Ferrazzi es mi hijo, yo vivo en Italia desde hace 25 años, por eso me empapino un poco con el castellano, no me sale muy fluido. Él tiene 18 años, ahora 19 este verano, nació el 28 de julio del 2005. Y ha hecho muchos deportes, o sea, hemos intentado, su padre y yo, su padre es Pierpaolo Ferrazzi, que medalla de oro en Barcelona en slalom y medalla de bronce en Sydney. Entonces, su padre y yo no hemos pensado nunca empujarles. Tenemos otra hija que no le gusta mucho el deporte, pero no hemos pensado nunca empujarlo hacia el piragüismo. Ha probado la piragua desde muy pequeñito, pero como ha probado muchas otras cosas. Se ha dedicado por muchos años al fútbol, aunque no fuese nuestro deporte preferido. Ha hecho judo también 3 o 4 años. Ha competido, ha hecho, sí, sea en fútbol que en judo, ha competido en esos años y luego un día decidió que él quería, bueno, ha hecho esquí de fondo, como veis ahí, ha hecho natación, ha hecho un poco pues lo de antes, ¿no? Lo que hemos dicho antes, un principio de multilateralidad y de juego. Empezó a remar, es decir, yo quiero remar hacia el 2016, 2015-2016, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo en cuenta para hacer su programación? Lo de antes, al final es eso, ¿no? La edad, el desarrollo individual, la capacidad de carga, lo que os decía antes, el desarrollo individual, por ejemplo, él es un deportista que ha crecido muy tarde. Hasta hace 2 años era bastante más pequeño que los demás, una masa muscular no muy importante y caracteres secundarios todavía un poco con retraso, que tenía otros chicos en el equipo que eran ya hombres, o sea, les veías una diferencia abismal. Tenemos en cuenta para la programación el nivel, la disponibilidad de horario, que creo que es un problema número 1 con los adolescentes, es que van a la escuela. Y aquí en Italia se hace escuela 6 días a la semana, van al colegio también el sábado. Y resulta difícil hacer todos los entrenamientos que tendría que hacer para preparar un Mundial Junior con 6 días en el colegio. Por suerte, bueno, llegan a casa bastante pronto, llegan hacia la 1:30, 2, o sea que eso permite poder hacer entrenamiento. Tenemos en cuenta los objetivos a corto y largo plazo, obvio. Un objetivo para mí es no quemarlo demasiado pronto. La optimización de la sesión de entrenamiento, es difícil hacer todos los entrenamientos necesarios, por eso muchas veces yo busco sesiones mixtas, en sentido que mezclo cosas, le pongo dentro del entrenamiento con las pesas, en gimnasio, pongo también trabajo aeróbico en piragua, intento sí, que acumule el trabajo que le hace falta, el entrenamiento que le hace falta, sin exagerar con la carga, pensando a la carga del año anterior y pensando a su desarrollo. La técnica, obvio, porque ya me imagino que seguramente Xavier Echaniz y esto me dirá, bueno, pero te has olvidado de hablar de la técnica. Por supuesto que esa está siempre, o sea, la técnica es siempre importante. Él ha trabajado muchísimo el trabajo aeróbico entre las puertas, pero siempre con mucho cuidado de la técnica, que permite el hecho de si consigo pasar las puertas a el 70% de la potencia máxima aeróbica y consigo hacer las figuras técnicas bien,
En el momento que puedo hacerlo al ritmo de competición, resulta mucho más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, esto he hecho un resumen que yo no lo había hecho en estos 2 años, pero visto el tema, he dicho, espera que voy a ver cuántas sesiones le he hecho hacer en la temporada 21-22 y en la temporada, luego vemos, 22-23. ¿Cuántas sesiones de aeróbico? ¿Cuántas sesiones de ritmo de competición? ¿Cuántas sesiones de técnica, de velocidad, de capacidad láctica, de stretching de equilibrio? Equilibrio llamo pues, ejercicios para, de protección, de prevención de lesiones del manguito de los rotadores y estas cosas. Y de fuerza. Y a la final veo que más o menos mantiene todo el año la parte aeróbica, trabaja casi siempre igual. Al final, en el periodo de marzo, introduzco un poco el trabajo de capacidad láctica, pero si, como decíamos antes, la parte fundamental de su entrenamiento es seguramente la parte aeróbica. 2022-2023 hay un poquito más de velocidad, un poquito más de técnica, pero de capacidad láctica, pero se mantiene bastante la idea que la mayor cantidad de sesiones es umbral por debajo de umbral. ¿De acuerdo? María, una pregunta. Y diga usted. Pones que hace 1 o 2 sesiones de técnicas semanales. ¿Sí? Cuando trabajáis la capacidad aeróbica o la potencia o ritmos de competición, ¿lo hacéis en puertas también? Sí. ¿O siempre? Sí. O sea, de A ver, todas estas sesiones, ¿cuántas serían en puertas y cuántas no serían en puertas? Casi todo en puertas. Casi todo en puertas. Sí, la capacidad aeróbica, a veces la hace una capacidad aeróbica el domingo y esa normalmente suele ser lago, ¿ok? Más por una cuestión de regeneración, de descanso, que no otra cosa. Pero el resto es todo puertas. Toda la potencia aeróbica, a veces, a ver, ya veréis, luego os pongo algunos ejemplos de microciclos, ¿vale? De reales que ha hecho el año del Mundial. Y ahí ya verás que a veces le dejo libre, digo, potencia aeróbica a elegir. Él puede elegir si hacerlo en las puertas o hacerlo fuera de las puertas, pero normalmente casi todo en puertas. Bueno, la situación que tenemos aquí en Bastaña, donde él se entrena normalmente en invierno, al menos este año se ha entrenado menos aquí porque ahora va mucho al extranjero con el equipo, pero hasta el año pasado que iba al cole todas las mañanas estaba siempre en casa. O sea que la situación es un río, bueno, tú lo conoces. No lo sé si conoces Bastaña. Es un río que puedes siempre remar arriba y abajo, o sea, puedes siempre remontar. Para que la gente que no conozca, puede ser a un sitio un poco más light que Sors, ¿no? Más o menos. Que se puede subir y bajar. Sí. O sea, la idea es que a mí me gusta mucho para entrenar en invierno porque te permite hacer muchos trabajos de potencia aeróbica, por ejemplo, sin tener que bajar nunca de la piragua. Entonces, la recuperación es siempre activa, o sea que ahí ya estás trabajando de manera muy diferente que si bajo por el canal y luego tengo que subir andando o con el remontador. El hecho de poder remar todo el tiempo haces mucha más cantidad de trabajo. ¿De acuerdo? Está claro que es más fácil respecto a un canal de aseo. O sea, técnicamente es más fácil, ¿no? Pero es un agua que te permite eso, trabajar todo continuo. ¿Sí? ¿He respondido? Sí, claro, no. Me lo imaginaba, pero quería que lo dijeras, que no solo trabaja en ¿Ves que puertas las sesiones de técnica. Hay poco trabajo de técnica? O sea, si vas a ver una sesión a la semana de técnica, solo técnica, pues no es mucho, pero la verdad es que esas sesiones donde se hacen las cosas un poco raras, ¿no? Las cosas un poco, espera, que voy a probar esto o voy a insistir sobre lo otro.
Esto creo que está en el grupo también Pierpaolo Frazzi, que sería el que está realmente en la sesión, porque yo en la sesión no estoy. Yo planifico, el que está todos los días en el borde del agua es él. Y si quiere puede intervenir. Pero el resto del entrenamiento es casi todo puertas y casi todo río, no puertas en agua parada, porque tenemos la suerte de poder hacerlo en río, remando todo el tiempo. ¿Sí? Perfecto, respondido. Gracias. Otra cosa, bueno, cuando pongo 2,5, porque uno dice, bueno, pero ¿qué quiere decir potencia aeróbica en octubre de 2022? 2 sesiones y media. ¿Que esa media qué es? La media es, por ejemplo, cuando hace un trabajo de potencia aeróbica, por ejemplo, después de la fuerza, donde no llega a hacer una sesión completa. ¿De acuerdo? La cuento como media. De las otras también hay muchas que son un poquito aquí, un poquito allí, las sumo y hacen una sesión. Pero no es todas las veces hace una sesión completa de cada calidad, de cada cualidad. ¿De acuerdo? Lo que veis abajo, fuerza. Bueno, hay las 2 de fuerza de hipertrofia, 2 de fuerza máxima, 2 de fuerza máxima a la semana, 2 de fuerza veloz. Luego, cuando pongo una FM de recuerdo y una fuerza veloz, es lo que hablaba al inicio del recuerdo de fuerza. A él normalmente se lo hago incluso en verano, incluso durante las competiciones, cada 15 días le hago un recuerdo de fuerza máxima, un piramidal que arriba hasta el 100% de la fuerza máxima y basta, hecho, ¿vale? Otras cosas aquí. Bueno, 2, uno puede decirme, igual son pocas sesiones, 2 de fuerza. Aquí en Italia hacen normalmente muchas más, normalmente hacen 4 el resto de los palistas. A mí, por todo lo que he dicho antes y por el tipo de deportista que tengo delante, que es todavía muy joven y con una estructura que está todavía creciendo, más de 2 sesiones a la semana en un plan de entrenamiento donde va 6 veces a la semana a escuela, me parece excesivo. Y debo decir que al final, haciendo 2 sesiones así, que disminuye muchísimo el riesgo de que se lesione o que tenga problemas de crecimiento, el objetivo de fuerza que teníamos lo ha conseguido. O sea que no me parece que haya problemas con eso. Quizás este año todavía le he puesto solo 2 sesiones a la semana. El año que viene, que ya pasa a hacer una semana con 2 entrenamientos, este año también ha hecho 2 entrenamientos al día. El año que viene seguirá así, entonces ahí seguramente veré y pondré una tercera sesión. La técnica es siempre importante. O sea, yo no entro en eso porque lo doy por... mi tema de hoy es más toda la parte fisiológica, programación, planificación, legado a la edad, al sexo, a la capacidad de carga de cada deportista. Está claro que no me olvido que existe la técnica número 1, ¿ok? Es fundamental todos los santos días. A mí, yo no quiero ver un palista que baja por el campo de slalom haciendo aeróbico y que va tocando las puertas o que hace una trayectoria completamente fuera de la línea. Hay que hacerlo a ese ritmo también correctamente. Como os decía antes, Pierpaolo Ferrazzi, que sería su padre y que es entrenador del equipo nacional italiano, entrena Xavi todos los días en el agua, ¿de acuerdo? Y tiene mucha atención a este aspecto. Datos. Lo que decía antes, es importante solo la técnica, porque a veces pasamos del otro lado, no más, sí, pero hay que deslizar, hay que jugar con el agua, sí, estoy súper de acuerdo, pero estoy convencida que tienes que tener una fuerza que te permita clavar la piragua donde tú quieres clavarla, Se ha no cortado, que te ¿no? lleve el agua donde quiere ella. Y eso... ¿Cómo? Dime, Aritz. No, perdón. Nada, vale. No, que se había cortado. Vale.
Xavi en octubre de 2021 era alto 1,70, pesaba 54 kilos, hacía 75 kilos en press banca, 70 en tracción. En el 23 de febrero de 2022 hacía 100 en press banca con 2 sesiones semanales de gimnasio y 80 en tracción. En el 2023 ha crecido un poquito, se ha puesto algún kilo, 60 kilos, que tampoco son muchos, 110 kilos en press banca, 96 en tracción y en el 2023 120 en press banca, 95 en tracción. 120 quiere decir que él hace 2-1, levanta 2 veces su peso. Está claro que si quiere girar, y los que lo habéis visto bajar, sabéis que tiene una capacidad de rotación enorme y cuando tiene que empujar, para empujar, yo creo que es fundamental estos datos. Quizás no serviría el 120, pero 105, 110 es necesario. No es lo mismo tener 75 que tener 110 para clavar la piragua. Y tiene un consumo máximo de oxígeno en el 2023 de 69 mililitros kilo minuto, que no está nada mal para empujar a la piragüita. Entonces es importante la técnica. Muy a menudo oigo en el borde del río, sí, cuando ves bajar un deportista como Xavi, que es muy poca cosa, para decirlo así, 60 kilos no es enorme. Pero es que no pesa nada, es que desliza muy bien, es que él trabaja solo la técnica. Bueno, trabaja mucho la técnica, trabaja mucho el deslizamiento, trabaja mucho la línea, porque es fundamental, pero tiene el motor por debajo que empuja. Si no tengo un motor que me permite de enganchar la piragua donde quiero yo y empujarla, basta, sí, me quedo atrás. Bueno, esto ya veo yo, o sea, ya sé que no se ve mucho, no se consigue ver bien en el monitor, os lo pondréis más grande vosotros si queréis. Os he puesto un poco como preparo la programación yo. Lo que veis en color arriba en naranja, lo tenéis abajo la leyenda, lo que veis en naranja es el periodo que hace de hipertrofia. Lo que veis en gris, las semanas en gris son las semanas de descarga. Lo que veis en rojo es el periodo de fuerza máxima. Lo que veis en rojo pequeñito, o sea, donde veis solo un día rojo, son los recuerdos de fuerza. Lógicamente, en otros periodos no podíamos programar el recuerdo de fuerza porque estaba siempre en Copa del Mundo o en otros menesteres, porque el año pasado fue bastante complicado el hecho que estaban en el equipo senior y en el equipo junior. Y tenía muchas competiciones, casi cada fin de semana competiciones de Copa del Mundo, de Campeonato de Europa, de Campeonato de Europa Senior. Entonces, bueno, pues lo que veis es lo que él ha hecho. He cogido algunos de sus microciclos y los he puesto para que veáis un poquitín cómo trabaja. No he puesto todos los del año porque sería, yo creo que muy aburrido y me parece que bastan, ¿no?, los que os pongo. Entonces, bueno, pues aquí ya veis que el liceo está por la escuela, aquí la llaman liceo. No sé si he conseguido traducir todo porque ahora veo algunas cosas que están todavía en italiano, pero creo que se entiende de todas maneras. Donde veis abajo capacidad aeróbica, potencia aeróbica, ritmo competición, es un recuerdo para él porque donde le digo a elegir, quiere decir que él y su técnico eligen a según del día, cómo se encuentra ese día. Hay algunos entrenamientos que le digo, no, ese día tú haces esto. Otros, él puede elegir qué es lo que más, lo que le parece mejor ese día. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vemos la potencia aeróbica, el 5 por 3 minutos en el agua parada más la bajada larga. El martes vemos la fuerza, luego hay un poco de capacidad aeróbica y potencia aeróbica. El miércoles un poco de footing,
corsa, no he puesto footing bueno, pero correr. A la tarde, bajadas largas, 4 a umbral, 2 a ritmo competi y luego en casa, pues stretching, los ejercicios de equilibrio muscular. El jueves, la potencia aeróbica a elegir. El viernes, la capacidad aeróbica antes de ir al cole. Y a la tarde, la fuerza hipertrofia, que se me ha ido la H de la otra parte. La potencia aeróbica, le pongo el tiempo de trabajo total, no le pongo qué sesión hacer, pero las elige de las que tiene ahí. El sábado a la tarde técnica, el domingo capacidad aeróbica y velocidad, y luego descanso. Y esto es el inicio del año pasado. Es del 10 de octubre al 6 de noviembre. Esto, en cambio, es el periodo del 28 de marzo al 17 de abril. El 20 de marzo, lo escribo arriba para que se lo recuerde, tiene que hacer un recuerdo de fuerza. Vemos las semanas que tiene y abajo vemos un poco pues, lo que hacía en ese periodo del año. Si tenéis alguna pregunta, yo si no sigo. Aquí hace, bueno, fuerza veloz, potencia aeróbica, más la capacidad láctica, que es un entrenamiento que a mí me gusta mucho. No me parece que, bueno, no sé si ahora en España lo hacéis, pero en mi época no se hacía. Era prácticamente circuito dividido en 5, haces el tramo, esperas más rápido respecto al ritmo de competición, esperas 5 segundos y vuelves a hacer otro tramo. ¿De acuerdo? Es bastante mortal. El ritmo de competición sabéis muy bien lo que es. La fuerza veloz otra vez, transformación en piragua o en el ergómetro según el tiempo que hace fuera, porque aquí a veces a la tarde se hace de noche muy pronto. O sea que es difícil andar en piragua después de las 4, 4 y media. La técnica, ritmo competición y la potencia láctica el domingo. Y luego capacidad aeróbica para ¿cómo se dice? Para descalentar prácticamente. ¿Me pasa? ¿Dónde estoy? Aquí. Y aquí tenemos el periodo antes del Campeonato del Mundo Junior de Cracovia. Veis un poco las semanas, el número de la semana, y según, pues eso, pues ya veis, ¿no? Semana 1 y 3, semana 1 y 2. No sé si queréis que os lo cuente o si os lo miráis vosotros con más calma. Decirme. Creo que se entiende bastante lo que está escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, el lunes, velocidad, circuito 15 segundos al 110% por 6 veces por 4. A la tarde, el lunes, la primera semana, descarga. La segunda y la tercera semana, ritmo de competición. El martes, potencia aeróbica. O sea, yo la potencia aeróbica la mantengo todo el año. No le quito, o sea, incluso en un periodo como este, que era justo antes del Mundial, etcétera, él hace siempre potencia aeróbica y siempre capacidad aeróbica, ¿de acuerdo? De hecho, lo veis que lo tiene 3 veces, o sea que potencia aeróbica. El miércoles tiene el recuerdo de fuerza máxima de la primera semana, o sea que a 20 días del Mundial. Luego, cuando veis, lógicamente, la semana 3, Campeonato del Mundo, quiere decir que no hay un programa porque tiene las competiciones del Campeonato del Mundo. ¿Vale? Y este es él en la llegada del Mundial, un poco contento. Y esta soy yo bueno, en el siglo pasado, hace unos cuantos años. Preguntas. Yo he terminado. Esto es lo que hay. Ninguna pregunta. Aritz, ayúdame. Pregúntame algo fácil. Has comentado antes durante la charla que la periodización de una mujer o un hombre sería diferente. Si Xavi Ferrazzi fuera tu hija en vez de tu hijo, ¿qué hubieras cambiado en la planificación? Hubiera empezado a cargar con la fuerza antes.
un par de años antes. Sentido que en vez de empezar con 16, hubiera empezado igual 16, 17. Él ha empezado con casi 17, hubiera empezado un poquitín antes. Pero ahí también depende de qué mujer hubiera tenido. Porque si tengo una chica que con 13 años está completamente formada, tiene ya la regla regular y no crece más, le hubiera empezado a hacer un poco más de fuerza antes. Vale. Otra pregunta. Dime. Coincide que muchos de los campeones del mundo junior son hijos de piragüistas. Hijos de María y Pierpaolo, hijos de Praskavec, hijos de William Fox, hijos de Javier Chanit, hijos de muchísimos más que podríamos... De Amboxel. Jean Baxel, sí, sí. Francia Infinitos, sí, es verdad. ¿Es por la temprana especialización? ¿Es No. porque les han enseñado diferente? Tú has comentado que nunca habéis insistido con Xavi en que remara o en que haga esto, lo que sea. Pero coincide que lo son. O sea, que además no es que lo son, es que lo son pronto. En el caso de Xavi, accede a un equipo senior italiano con 16 años del año pasado. 18. Bueno, 17, no, perdón, sí, 17. era junior, o sea, 17. Sí, junior, 18. Sí. ¿A qué crees que se debe? ¿De que han mamado mucho piragüismo desde joven? ¿Desde la cultura deportiva que se les ha enseñado ha sido mejor de que si no hubieran crecido en un ambiente deportivo piragüístico? Yo creo que, a ver, yo puedo hablar por lo que es él. No sé lo que otros padres han hecho con sus hijos, pero te puedo asegurar que Xavi realmente hasta los 2016, ¿cuántos años tenía en el 2016? 14, hasta los 14 años, él iba en piragua tipo 7, 8 veces en verano, jugaba un poco incluso en Donosti con la piragua abierta cuando íbamos de vacaciones, un poquito en el agua, en el mar, pero jugaba. El resto del año no veía la piragua ni no la veía nunca. Hacía fútbol, incluso había el periodo que hacía fútbol y judo, las dos cosas. O sea que no hay una especialización precoz. Yo creo que lo que tienen son muchos más instrumentos, porque encuentran que tienen en casa quien les puede aconsejar, quien les puede ayudar a aprender muchas más cosas en menor tiempo. Está claro que otros chavales... A ver, hay pocos chavales que tengan el entrenador todos los días para él a esa edad. Xavi el año pasado tenía a su padre todos los días en el agua con él. Tenía una programación que es difícil tenerla si tú estás en un grupo más grande, en un club, porque el club está claro que no te puede hacer tu programación y al otro la suya y al otro la suya. Tienes que intentar hacer grupos de entrenamiento. Lo sabéis mejor que yo esto. Él ha tenido esa suerte. Yo creo que en el caso de los otros que has nombrado, pues un poco lo mismo, ¿no? Tienes más claro cómo tiene que comer un deportista, tienes más claro cómo tiene que vivir un deportista. Ellos lo han vivido desde que nacen, viven en un ambiente de ese tipo, viven en un ambiente donde se respira deporte, no tienen, no sé, el padre que fuma, la madre que no sabe qué es el deporte, no sé, qué le proponen para comer no sé, la salchicha porque te da energía. O sea, ya sabes lo que son los carbohidratos, lo que es un poco, son muchos instrumentos desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista técnico, psicológico. Seguramente yo no me pongo nerviosa, me pongo filete porque veo él que se entrena y que hace frío y que muchas veces sientes los padres que dicen, no, pero ¿cómo van a ir a entrenar si hace 5 grados bajo cero? Yo no me pongo el problema y no se lo pone tampoco su padre. O sea, seguramente tienen muchas más posibilidades antes que otros. No oigo. A ver. Bien.
No, Voy a por mí bien, intentar... voy a dejar que alguien, si quiere preguntar algo, ¿no? Que digo que por mí bien, María, a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Hola, no espera sé que si... intento veros. Ah, Si vale. quitas la presentación, María, puedes ver a la gente. Así, Hola, buenas. sí, ¿Se oye? se oye, sí. Ah, vale, soy Cusito. Bueno, mira, todo esto a mí siempre me crea una gran duda en cómo conservar y, bueno, cómo conservar, cómo no tener lesiones a la hora de ejecutar en el agua. ¿Sí? Eh, Porque a la hora de que estamos construyendo unos músculos un poco más tersos o tensos, ¿Sí? luego esa flexibilidad es la que vamos perdiendo un poco en el juego. Perdón. recogiendo, ordenando y Sí, ¿qué? todos habéis llegado. No, Yo no sé estoy... quién me está hablando. María, hay Sí, un Martín que le puedes anular tú el sonido. Martín, si le pulsas sobre la pantalla de Martín, sí. le puedes silenciar. A ver. Botón derecho y silenciar. No consigo. Anula. No, no consigo. Vale, da igual, ahora ya se ha callado. Cuchito, todo tuyo. Vale, bueno, Cuchito, te yo escucho. Las sí, lesiones en el agua, en el quiero ver slalom. un poco sí, a ver, la relación entre el seco, el trabajo que hacemos en seco, que al final estamos convirtiendo en unos músculos que tienen una elasticidad que al final se van haciendo un poco rígidos y luego en las lesiones que no, o sea, si eso nos puede o de qué forma nos puede hacer que las lesiones en el agua a la hora de Sí, ejecutar maniobras, eh, bueno, cómo cuidar ese tipo de, ese traspase de situación, ¿no? Tú estás creando unos músculos que son un van perdiendo flexibilidad y tú, o sea, ¿a qué le tendrías que hacer más caso? ¿A la técnica? ¿Dejar que ese músculo vaya desarrollándose, pero que la técnica es la que te va a lesionar, o sea, la falta de técnica, o un error en técnica, ¿no? Es un mm, poco, no sé si no. no me Sí, explico sí, sí, bien. no entendí. Yo creo que he entendido. A ver, de hecho, no tendríamos que perder flexibilidad. O sea, nosotros tenemos que crear una masa muscular adecuada, que quiere decir que no tiene que volverse el músculo rígido. Tenemos que crear un músculo que consiga moverse y que consiga mover la articulación en su arco de movimiento completo, ¿de acuerdo? En el agua es muy importante la propioceptividad, o sea, si el deportista está acostumbrado a moverse en el agua, va a tener, a mover la pala en el agua, a jugar con el agua, va a tener muchos menos problemas de lesiones. Es incluso protectivo el hecho de hacer un trabajo muscular, protege los hombros, sobre todo de las luxaciones, que normalmente suelen ser las cosas que más problemas nos crean. La luxación, o tienes una predisposición porque tienes un hombro muy antepuesto y muchas veces ahí no hay nada que hacer, al final terminan con la operación porque el hombro se sale, sino en un hombro sano. El hecho de tener masa muscular va a ser protectivo. Un deportista que tiene una buena masa muscular a nivel del manguito de los rotadores va a entrar en un rulo y va a estar mucho más sereno, mucho más tranquilo. Cuando pierdes esa masa muscular es el problema. Yo, por ejemplo, si ahora me meto en un rulo que no tengo ya masa muscular, a mí me da miedo porque me siento que no me sujeta el hombro. O sea que no, yo no me preocuparía mucho en ese sentido. Me preocuparía más que el crecimiento muscular fuese armónico con la edad y con el sexo del chaval. O sea, de no empujar demasiado, de no querer anticipar las cosas, decir, bueno, tú venga, espera que empujo a hacerte no sé cuánto trabajo de gimnasio, porque a veces en invierno se nos hace cómodo, no hace frío en el gimnasio, es más fácil de controlar, a veces no tengo el río cerca, entonces, bueno, pues a veces se exagera en demasiado gimnasio, pero el hecho de tener una masa muscular importante es protectivo para la lesión. No es protectivo el hecho de crear demasiada masa muscular demasiado pronto, como edad. ¿De acuerdo? Bien.
Sí. No sé si te he contestado del todo a lo que me Sí, pides. sí, Si bueno, no, pregúntame que intento quería ver, explicarme mejor. sí, quería ver tu opinión sobre un poco eso, porque claro, también la falta de técnica ¿Sí? Eso ahora sí que de es un problema. los movimientos, de los movimientos que tengas que hacer en las puertas, en los rulos, en los valles ¿Sí? de zonas, tal, que al final es el que te empuja, el que te estira, ¿no? Sí. Entonces, Pero si yo aquí, tengo falta de técnica, a ver, si tengo todo no hay un problema, porque el problema se pone si me falta algo, porque si tengo la técnica, tengo la masa muscular y estoy bien, no me hago daño. El vale, problema es, como muy bien dices tú, si tengo una técnica todavía un poco así, sí, entro en pero un soy rulo fuerte, con... Dime. sí, pero soy fuerte. Sí, soy fuerte, O pero sea, tengo soy fuerte, pero una técnica un poco eh, así. O sea, entro en el rulo con el pero hombro hacia atrás, ahí va a ser mucho más difícil que se me salga el hombro si soy fuerte, que si no lo soy. ¿De acuerdo? sí, bueno, vale, sí, sí, te entiendo. Bueno, luego, eh, esto ya me paso a otro, es, en los jóvenes el entrenamiento escondido, no sé si sabes le das importancia. Explícame lo que A la- entiendes a- como escondido. bueno, para mí el entrenamiento escondido, pues es al final eso que le puedes llamar juegos, que le puedes Sí, llamar, sí, simplemente el palista se está comiendo el su terro con lo que tú has dicho en el entrenamiento, pues le dejas a su aire, sí. ¿no? Y el palista pues está haciendo ahí el gamba, para aquí, para arriba, para abajo. Ahora pruebo una cosa Fundamental. que me ha dicho que luego que luego digo yo, pues que no tiene razón este, ¿no? Pues porque a él no se sujeta. Bueno, a eso le llamo yo el entrenamiento Vale. escondido, la actitud del palista a la hora de hacer cosas que están fuera de entrenamiento, ¿no? O estás calentando, o sea, esa predisposición a calentar, a jugar calentando, o sea, Sí. a ¿qué importancia le darías Muchísima. para Es lo que decía antes, o sea, el hecho de jugar, sí, de jugar, al final el deporte es un juego y nosotros tenemos que entrar en el juego y el deportista tiene que entrar en el juego. Incluso cuando tiene 30 años, si no juega más, no se divierte y va a dejar la actividad. O sea, que el juego, sobre todo en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, tiene que haber juego. Claro que tienen que también entrenar ciertas cosas, porque si tienen un objetivo y quieren llegar a un determinado objetivo, necesitan trabajar desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista técnico, psicológico, todo. Pero yo no les quitaría nunca el juego. No tiene que ser que todo sea juego. O sea, juegas, sí, pero pero también entrenas lo que tienes que llevarte a programarías casa. dentro de un ¿Eh? entrenamiento, o sea, lo pondrías como programa, aunque ellos no sepan, ¿Sí? tuyo, como programa tuyo dentro de un entrenamiento. Sí, sí, vete a jugar, sí, sí. O vete Vale, a hacer, no sé, por ejemplo, nosotros lo hacemos, ir al río con la antifaz y estar en el agua sin ver dónde estás. Eso es jugar, pero es fundamental para la propioceptividad. Bueno, la propioceptividad ya sabéis lo que es, ¿no? O sea, es los receptores que tiene nuestro cuerpo que nosotros no mandamos, no controlamos mentalmente, no los controlamos nosotros, los controlan directamente las articulaciones, ¿no? Que es la mejor cosa también para prevenir lesiones. Os lo hago más fácil igual, si tú piensas en la propioceptividad con el pie para prevenir lesiones, juegas ¿dónde? Pues en una superficie inestable. En piragua lo mismo, les mandas a jugar, a estar en las olitas, a jugar lo que es el deporte, es un juego. Yo vale, bueno, lo considero muy importante, o sea, lo he dicho antes que la multilateralidad, los juegos, no lo considero importante solo en los niños de 10, 11, 12 años, lo considero importante en los adultos de 52 años que tienes delante, o sea, todos tenemos que jugar. Si juegas, te diviertes, sigues con un deporte, si no te diviertes, lo dejas. vale, gracias. María, hay dos personas con el brazo levantado, Sergio y No Adrián. veo, Sergio, yo no veo, es que no les veo. Tengo aquí solo Mar, veo pocos. Y te veo a ti. pues Sergio alza Sergio, la mano, vale, visualiza, ahora lo veo. Sí, ¿se me ¿Dónde oye? está? ¿Dónde está?
¿Me oye? Te oigo, Hola. pero no te veo. Sí, se oye. Vale, Sí. no, Te oigo. Vale, dime. disculpa María, no tengo Ahora activada la cámara. Mira, te quería preguntar, bueno, lo primero, enhorabuena por la exposición. Mira, te Gracias. quería preguntar, desde la especialización temprana, o sea, desde que comentamos esto de que no abogabas por una especialización temprana Sí. y que, bueno, tu hijo no había empezado hasta los 14 años, pasamos directamente las diapositivas, o por lo menos esa percepción tuve yo, a hablar de periodización del entrenamiento y de ya mucho más específico. Es decir, pasamos de nada a todo. A todo. Y entonces quería preguntarte por ese paso intermedio, cuando él ya decidió, bueno, pues hacer de su deporte o especializarse ya en el piragüismo, digamos, ¿cómo fue el paso intermedio? O sea, ¿ya fue directamente a un entrenamiento puro y duro? No. ¿O hubo una fase previa antes de lanzarse a esta? Es que me pareció como muy repentino ese paso a la periodización. Sí. A ver, había pensado de poner también un poco lo que hizo los años anteriores, pero tenía miedo que se hiciese un poco demasiado largo. Y si me alargo demasiado, luego os quedáis dormidos. No ha pasado directamente, está claro. El primer año era también para él jugar, iba al río, íbamos a hacer estas puertas, y estaba normalmente, o sea, ahí lo que hacías era un trabajo aeróbico, si queremos decirlo así, desde el punto de vista fisiológico, porque estaba siempre en movimiento, pero jugando entre las puertas, ¿de acuerdo? No había una planificación. O sea, la planificación de Xavi, el primer año que estaba planificado era el año anterior al Mundial. O sea, el año pasado, pues, que era el 2020, 23, 22, 2022, 21. El 2020 sabemos todos que era un año un poco particular, o sea que en ese año, como puedes entender, con el COVID, el entrenamiento que hacía en piragua era bastante nulo, porque no se podía salir, al menos aquí no se podía salir de casa. Hacía cosas en casa, pero ejercicios realmente, pues eso, en el salón, sin pesas, ejercicios de equilibrio, ejercicios con los elásticos, ¿vale? Y luego, pues cuando el COVID nos lo permitió, pues un poco en piragua, pero mucho en manera de juego. De juego o, pues sí, un poco estructurado, pero no planificado. Tienes razón, o sea, él tampoco ha pasado directamente a esto, ¿eh? Ha sido progresivo. O sea, el programa, bueno, si yo lo pusiese aquí, veríais que era muy a grandes líneas, ¿de acuerdo? Mucho, pues eso, estar entre las puertas y hacer movimiento. María, relacionado con lo que pregunta Sergio, Xavi ha tenido una dinámica de club, grupo de club, Sí, entrenador de club, sí, crecimiento de club, de palo bueno y palo malo. sí, solo que el club se entrena pocas veces a la semana. Él ha seguido el club hace 4 años prácticamente. Se entrenaba con el club, con los chavales del club, algunas sesiones, luego hacía alguna sesión por su cuenta o conmigo o con su padre. Pero las que hacía conmigo era más que nada, yo estaba en el borde del agua por si acaso se caía, o sea, por si acaso había que rescatarlo. No era una cosa súper planificada, o sea, realmente muy libre. Hacía mucho C1, canoa, o sea, al principio hacía las dos cosas, casi más canoa que kayak, y luego un poquito cada vez pues iba hacia el kayak. Dinámica de club sí, pero el problema que teníamos nosotros cuando empezó, sí, el primer año incluso, el primer invierno, el problema más importante era que él quería ir al agua cuando el club no iba. O sea, había los entrenamientos que hacía el club de 3 veces a la semana y él se enfadaba porque quería ir los otros días que restaban, quería ir al agua.
Entonces nos teníamos que apañar para llevarlo. Pero sí ha seguido con el club, o sea, ha hecho entrenamientos con el club. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo una Marichu, Marichu, Xaviercho, hola. que te iba a hablar Mar, ¿no? ¿O no? Sí, pero sí, creo que ha entrado alguien y yo no he levantado mano. Levántale, pregunta, Marimar. Vale, Marimar, te escucho. una Te veo y pregunta te escucho. muy sencilla. En las sesiones de fuerza habéis puesto o tienes puesta en alguna de ellas la transferencia, o bien Sí. al ergómetro o bien al agua. Sí. ¿Cuándo hacéis una cosa y cuándo otra? ¿En función del momento de la temporada? Si las que va la transferencia al agua hacéis con puertas o en No, función. la verdad es que es más, aunque no tendría que ser así, es más en relación con el tiempo y con la luz. Tenemos un problema de luz. Ahí ahora tiene menos problemas porque no yendo al colegio pues tienes más facilidad de entrenamiento cuando hay luz. Pero aquí a las 4, 4:30 de la tarde en invierno no tienes, está oscuro, oscuro. Tenemos 2 horas de diferencia casi con España como luz. Claro, si vas al gimnasio, antes del gimnasio no quería ponerle el agua. Si vas al gimnasio, cuando terminas el gimnasio ya está oscuro. Si está oscuro, ir al río en invierno, aquí hace además mucho, mucho frío, tenías un poco la luz, un poco más probabilidad de hacerte daño, ¿no? Porque estás primero caliente en el gimnasio, sales a bajo cero, puede ser complicado. Entonces, cuando hace mucho frío, lo hace en el ergómetro. Cuando hace menos frío y no se le ha hecho demasiado tarde, va al agua. Yo si puedo, prefiero que vaya al agua. Las del agua, sin puertas, A la veces con, a veces sin. Vale. A veces, depende. Cuando hace potencia aeróbica, normalmente va más en las puertas. Si es capacidad, a veces lo puede hacer en el río, pero en agua tranquila. Vale, muchas gracias. ¿A ti? Xavi, me parece que me estabas hablando antes, Xavi Chani. Pero no te veo. ¿Me ves o no? Ahora te veo, María, conduciendo. No sé, conduce y se aquí habla al teléfono. te estamos siguiendo desde Italia, María, no te Sí, creas. dime dónde estáis. Pronto te Pronto. dico. Dai che ti Oye, ascolto, dimmi cosa c'è. Te pierdo. Se pierde el sonido. Nada, Xavi, que no te funciona ni el teléfono. ¿Se ha bloqueado? Ahora se ha bloqueado. ¿Habla? ¿Me oyes? Ahora te oigo. Sí. Ahora sí. Vale. No, te pierdo. Te dice que la largueza de banda de red no tienes bastante red. Claro, es el país. Ah, sí, es porque estás en Italia. Pues yo también estoy en Claro. Italia. Dime. Ahora, María, ¿me oyes? Me he convertido en Hoy Aries. sí. Hoy, señor. Vale, dime. Vale, nada, que felicidades por la exposición. Muchas gracias a ti. Muy bien, una exposición que me ha parecido muy interesante a todos los niveles. Te quería preguntar, Dime. esa incertidumbre que existe, ¿no? en unos padres como vosotros, que sabéis lo que es el piragüismo y alto nivel, y el contraste ese con la pregunta que ha hecho Aritz sobre el entrenamiento en el club. Si fueras entrenadora de club y tienes un grupo, ¿qué priorizarías? ¿Todos los días con todos los chavales que tienes tú? ¿Chavales? ¿O para poder llegar a hacer un seguimiento un poco más, si quieres, personalizado, quizás dividir el grupo y más personalizado X días a la semana con menos gente, menos paristas? ¿Cómo harías tú para llevar un grupo de 8 adolescentes, 14, 18 años de agua para sacar el mayor rendimiento posible, no en ese momento, pero sí en esta etapa, como has hablado tú, de evolución deportiva, que es muy importante? A ver, este es... Bueno, me lo preguntas a mí que lo sabes mejor que yo. Yo lo que haría yo y lo que normalmente, bueno, hay
con el club de aquí normalmente me consultan, me preguntan, hablamos, y lo que he sugerido yo es que está claro que lo ideal sería tener un entrenador para cada chaval, pero esto es el país de... O sea, es imposible, ¿no? Sabemos todos que no es así. Y yo sugiero la segunda opción, o sea, el hecho de me dedico... ¿Qué estáis haciendo? Que os movéis todo el tiempo, quietos parados. Me dedico, el entrenador creo que es más útil que pensar un entrenamiento donde una parte del grupo hace un entrenamiento que puede hacer en autogestión y una parte del grupo está con el entrenador, pero el entrenador tiene menos palistas, de manera que pueda verles más, que pueda seguirles mejor y que pueda dar una atención más personalizada. Está claro que si tengo 15 palistas y les veo siempre los 15, y yo personalmente, si tengo que mirar 15 que bajan en el río, no me entero de nada. No sé vosotros, igual tenéis más capacidades, pero me cuesta acordarme de lo que ha hecho uno, de lo que ha hecho el otro, me cuesta ser... Hombre, sí, ves las cosas grandes, no te has saltado la puerta o te has llegado bajo en el remonte, pero eso ya lo saben ellos también, ¿no? Ver las cosas un poco más, las sutilezas, te cuesta si tienes un grupo demasiado grande. Y de hecho, por ejemplo, aquí con el club de aquí, cuando nos vemos para ver un poco, ellos deciden el programa, pero luego me piden siempre de darle un ajuste. Es una cosa que les digo, ¿no? Incluso en gimnasio, bueno, tienes este grupo que le haces hacer el ergómetro, que es en el mismo gimnasio, mientras están haciendo los otros el trabajo con las pesas, y así puedo controlar el uno y el otro. En el agua lo mismo. Un día les puse a hacer a una parte del grupo capacidad aeróbica y la hacen más libre, y los otros hacen técnica y les puedes seguir mejor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas? Yo no veo manos levantadas. Yo sí, María, tengo más preguntas. Otra. Madre de Dios, me pones las pilas. Dime. Claro, Xavi, porque su club entrenaba poco, por cada 3 sesiones que hacía su club, Xavi hacía 6 a la semana. Sí, sí, Quiero decir, por cada año que entrena su club, Xavi entrena 2 años, sí, aproximadamente, el número de sesiones. sí. ¿Puede Pero ser que esa sea la razón del éxito? es lo que te decía antes, tiene más instrumentos porque tiene quien lo puede seguir. Un padre, una madre que, bueno, él tiene también la posibilidad de poder estar en el entrenamiento. No todos los padres pueden estar libres para ir al entrenamiento, y no todos pueden seguir un hijo en un deporte que no conocen. O sea, es difícil que padres que no han hecho nunca slalom vayan a seguir al hijo, ¿no? Eso es seguro que es un instrumento fundamental. Pero el club no debería de alguna manera buscar entrenar más. Yaritz, Es decir, para un sí, mismo objetivo están cogiendo 2 caminos muy diferentes que uno le está sacando ventaja. O sea, que está claramente... sí, el problema es la cruda realidad, en el sentido que para que el club pueda hacer entrenamiento todos los días, tienes que tener gente disponible a ir a entrenar a los chavales, sobre todo si son menores de edad, porque si tienes 20 años te vas a entrenar tú solo. Si tienes 13, 14, 15, bueno, una cosa que le habíamos prohibido, por ejemplo, a Xavi es ir al río sin un adulto, sin su padre, sin su madre o sin otro compañero de meriendas, ¿no? El club que tenemos aquí no tiene ningún profesional, no tiene nadie pagado por entrenar a los chavales, o sea que todo lo que hay es por amor al arte. Claro que por amor al arte no siempre tienes un entrenador todos los días. Ya hacen, para mí, ya hacen mucho. Ahora, en este momento, consiguen hacer más entrenamiento, pero todos los días es realmente difícil tener una persona dispuesta a donar su tiempo libre para seguir a los chavales. Bueno, eso es una realidad que creo que conocemos todos. Claro que no es lo mejor sería poder tener el entrenador, cuando terminas en el cole, tienes el entrenador que te sigue todos los días. Yo colaboro con
con natación, y allí tienen la furgoneta que va a recogerles fuera del colegio, les lleva al entrenamiento, el entrenador está ahí preparado para seguirles y todos los días tienen a alguien. El que hace el doble entrenamiento va a la furgoneta a coger la casa antes del entrenamiento de la mañana, les lleva a la piscina a las 6 de la mañana, les lleva al colegio y luego les vuelve a ir a recoger. Pero eso es una realidad donde hay profesionales pagados para hacerlo. En la realidad de nuestro club, o sea, del club de aquí, porque mi club es el Atlético San Sebastián, la realidad del club de aquí es que no tienes a nadie pagado para hacer ese trabajo. Bien. ¿No te gusta mi respuesta? No, sí, me gusta tu respuesta, pero a veces creo que intentamos conseguir cosas con no haciendo lo que hay que hacer, que es eso. Al final es meter más horas, es buscar ganar mayor confianza en la piragua, y has comentado antes que prácticamente tú le aportabas seguridad en la orilla. Lo que ¿Sí? decir, esa seguridad la puede aportar un padre, un mayor de un club, sin que sea un entrenador, y que los chavales estén jugando en el río y ganando auto. Sí, pero tiene que haber un padre y una madre disponibles a las 2 de la tarde, que no trabajen. ¿Cómo? Sí. Que puedan ir ahí. Y yo no puedo. Podía, cuando Sí, Xavi se entendido. ponía que quería ir a remar, yo le dije, bueno, pues el miércoles yo me paro de trabajar. Yo tengo la suerte que tengo mi estudio privado de fisioterapia está delante de las puertas, delante del río. O sea, que salía vestida de trabajo, iba al borde del río, lo miraba a la hora y media que estaba ahí remando y volvía al trabajo. Pero eso lo puedo hacer también un día, no puedo hacerlo todos los días. El resto de los padres todavía menos. Y luego hay muchos padres, bueno, Italia es otro mundo también, los padres tienen más miedo, hace frío y que no hace falta que te entrenes todos los días. O sea, eso también es una cultura que tienes que vencer, ¿no? Que tienes que modificar. No es súper fácil. Yo, por último, la última pregunta, María. Dime. ¿Cuál dirías que la fortaleza o el punto fuerte de Xavi para ganar el Mundial Sub-23 ha sido su correcto crecimiento Mundial Junior? ¿Sí? Su correcto crecimiento. Que no me lo gafes. Quiero decir, su correcta progresión etapa a etapa que ha ido quemando, ha crecido correctamente, la habéis formado bien aeróbicamente, con una base, la fuerza y todo. ¿O la parte técnica? ¿Crees que el hecho de que ha metido más horas en el río, que ha mamado las puertas el río y todo desde muy joven, muchas horas, le ha hecho ser muy hábil y entonces optimiza mucho mejor toda su capacidad en el agua? ¿Cuál dirías que es su fortaleza? Y ya que estás, que Pierpaolo active el micrófono también y que conteste un poco alguna pregunta. Vale. Pero A ver, ahora te contesto y luego lo obligamos a contestar, ¿vale? A ver, yo creo que es un mix, un conjunto de todas estas cosas. Yo creo que no hay una cosa que sea más importante que la otra. Como os decía antes, él no ha hecho un montón de horas en piragua cuando era pequeño, no las ha hecho. Ha empezado más tarde de lo que empiezan muchos chavales, porque te digo, hasta los 14, 15 no hacía gran qué. Creo que tiene un poquito de cada cosa, de algunas cosas un poco más, de algunas cosas un poco menos. Tiene seguramente una manera de deslizar, una manera de deslizar, una manera de girar muy eficaz. Tiene la suerte que ha tenido un técnico que para mí es un gran técnico, o sea, desde el punto de vista de la técnica, de la táctica, de cuidar las cosas la precisión, etcétera, es muy bueno y le ha enseñado mucho a ver esas cosas. Del punto de vista físico, está en un buen nivel físico, porque incluso cuando va a hacer los test con la Federación Italiana está
mejor que los demás juniors, sub-23 ahora, o sea que si del punto de vista físico tiene más motor, del punto de vista técnico lo ha cuidado mucho y él es muy, ¿cómo decirlo? Muy preciso en lo que hace. O sea, no es uno que, bueno, sí quiero girar y a ver cómo giro. Él se ha estudiado desde hace años, estudia todos los vídeos de todos los demás palistas, sabe perfectamente cómo gira este, cómo gira el otro y luego se mete ahí a intentar copiarlo. O sea, que hay muchas cosas puestas juntas para hacer que al final salga bien la tarta. Pierpaolo, non so se Pierpaolo ci stai ascoltando, ti stanno chiedendo, sì? Ti stanno chiedendo di intervenire, non so se hai capito la domanda da Rich. Se vuoi te la traduco. Di Arizzi. No, secondo me è un po' tutte queste cose, un mix tra destrezza, rapporto peso-potenza, abilità nell'acqua, strategia, è un po' tutto, essendo uno sport di situazione ci vogliono un po' tutte queste cose, non è che deve essere, diciamo, solo forza o solo tecnica. Lui ha questo compromesso molto buono, poi ha un valore aggiunto secondo me che lui è un agonista, lui piace competere, piace mettersi alla prova e questo secondo me ha fatto crescere un po', tra virgolette, più in fretta dei suoi coetanei a livello sportivo. Grazie. Grazie. María, una traducción, María. Faccio la traduzione se mi ricordo tutto quello che ha detto. Ha dicho prácticamente lo que decíamos, que tiene un buen mix, tiene un buen compromiso de todas estas cosas puestas juntas y además tiene una cosa añadida que sería que es un agonista, o sea, es un competidor. Le gusta competir, le gusta ser primero y es muy decidido en esto. Decía también que tiene un buen rapporto peso-potencia, o sea, la relación entre el peso suyo y su potencia es muy bueno y eso también, decía Pierpaolo, pues que le da la posibilidad de ir rápido. Con todas las demás cosas, o sea, con la destreza, con todo. Perfecto. Xavi tiene una pregunta. Ya que estamos, María, todavía sin cenar, una última pregunta. Dime. Lo que más me sorprendió de Pierpa, cuando ya fue campeón olímpico, era descubrir que era muy miedoso al agua o que tenía mucho miedo al agua. Y bueno, también doy fe que hace 4 o 5 años con Xavi, con Ferrazzi en la playa, pues veía también mucho miedo, ¿no?, en los ojos de Xavi cuando salía al mar y no conocía. ¿Tú crees que eso es un limitante o puede incluso ayudar a descubrir un poco más de uno mismo y mejorar el piragüismo? Bueno, yo no creo que en este caso sea limitante. En piragua tienes que estar fuera del agua, no tienes que estar debajo del agua. Es lo que dice siempre Pierpaolo. Xavi no tiene miedo al agua. Xavi, igual de lo que te refieres tú, jugando en la bahía, jugando en el mar, no está acostumbrado a las olas del mar. Y para vosotros, o para mí, que hemos nacido ahí, nos parece una cosa súper normal jugar con las olas. Para uno que no ha hecho nunca mar, se le hace muy raro, tiene que cogerle un poco el ritmo. Pero, por ejemplo, Xavi ha tenido siempre una buenísima acuaticidad. O sea, él con 3 años se lanzaba a la piscina y o sea, le encanta el agua. Pierpaolo, algún problema más con el agua, no le ha gustado mucho ir bajo el agua. No creo que sea un factor importante ese. Me muero con vosotros dos. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hay una mano. A ver, Sergio ha alzado la mano.
¿Dónde estás, Sergio? Dime. Última, María. Bueno, Dime. decías que, perdona, decías ¿No? bueno, que Xavi había gozado de muchos instrumentos, ¿no? Que era como, bueno, gracias a que vosotros habéis competido y tenéis esa experiencia, pues que él que había tenido esa suerte, ¿no? Pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Fueron también con tantos instrumentos o No. tú tuviste? Entonces, bueno, era un poquitín por bajarnos a la realidad, ¿no? Porque, bueno, lo de Xavi, pues es verdad que, claro, tener dos entrenadores personales, como quien dice, para él, pues Sí. es un lujo, pero ¿cómo, por ejemplo, fueron vuestros inicios o el tuyo personal y que nos cuentes un poquitín tu experiencia y qué es lo que consideras que fue positivo o negativo en ello? A ver, Xavi, yo no quiero quitarle mérito en el sentido que no quiero quitarle mérito, él tiene, para mí tiene mérito, aunque haya tenido ayudas, ¿no? La pregunta que me había hecho Aritz sobre las ayudas, está claro que es más fácil, no más fácil, pero te ayuda a llegar incluso un poco antes o te ayuda a entrar en el equipo senior antes si tienes pues eso, más instrumentos, ¿no? Pero esto no quiere decir que yo le esté quitando mérito. Eso por una parte, que si no luego me está escuchando seguramente por ahí, porque me parece que lo he visto por algún lado, y luego si no se enfada. En mi caso, bueno, yo con Xavi Chaniz somos un poco los primeros que nos hemos ido un poco por ahí con la piragua, con el equipo. En medios, pues no muchos. O sea, nosotros empezamos con el club, tuvimos quizás la suerte de entrar en el equipo nacional en la época donde se quería preparar unas Olimpiadas de Barcelona más o menos honorables, y irnos de concentración permanente a SEU, que todavía éramos juniors, ¿no? Nos fuimos a vivir a SEU, ahora no Xavi me ayudará, pero creo que era el 88. Xavi era el 88, sí, con Mon, creo. Teníamos menos medios, teníamos además, yo creo que el hándicap más grande era el hecho que no tenías a quién copiar, no tenías a quién mirar, a quién decir, bueno, ¿cómo se hacen las puertas? ¿Cómo se hace un remonte? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se entrena en slalom? ¿Cómo se entrena desde el punto de vista físico? ¿Cómo se entrena desde el punto de vista técnico? No teníamos ni puñetera idea. O sea, nosotros pues entrenábamos y lo que nos parecía que iba mejor. El club, lo que tenía de bueno, el club donde estábamos Xavi y yo, era el Club Atlético San Sebastián, que teníamos siempre ahí el mar cerca, el río nos las montábamos como podíamos con la furgoneta para ir el fin de semana, durante la semana no conseguíamos ir, e intentábamos hacer pues lo mejor que podíamos, ¿no? Pero no había una línea, una manera de entrenar, una idea de la técnica, cómo se hacen las cosas, pues íbamos aprendiendo mirando pues, a los franceses o lo que podíamos. Era bastante diferente de lo que es ahora. Íbamos al río el sábado a la mañana con la furgoneta, se comía un bocadillo entre el entrenamiento de la mañana y la tarde, se hacía otro entrenamiento con toda la ropa mojada a la tarde y para casa. ¿Qué entrenábamos? Pues bajar el río, bajadas, eslalomadas, jugar en los rulos, hacer las puertas. Ahí también pues jugar mucho y estar siempre en el agua. O sea que al final el principio de jugar y el principio de trabajar la capacidad aeróbica, luego hacíamos también mucho otros deportes, o sea, el esquí de fondo, el correr, todo eso que os hablaba al principio de dar una buena base, crear un depósito, porque es inútil que yo cree una salida del depósito enorme, con una potencia enorme, si no tengo el depósito detrás. El crear el depósito en la edad de la adolescencia lo habíamos hecho porque no sabíamos qué hacer, porque nos venía un poco eso, ¿no? En aquellos años se trabajaba muchísimo desde el punto de vista físico en cualquier deporte, ahora se habla mucho más de técnica, ¿no? Pero los medios eran esos. Claro que si no hubiese habido una Olimpiada en España en el 92,
hubiese sido en otro sitio, pues las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Pero teniendo los juegos en casa, pues nos permitió que llegase también un entrenador francés que sabía bastante más que nosotros, pero eran años muy, muy diferentes. No sé, Xavi, que conteste, que estaba Por él también curiosidad, allí. María, perdona, ¿eh? Sí, dime, No, Sergio. por curiosidad, cuando empezasteis en el Atlético San Sebastián, el entrenador comentaste que era francés en Barcelona, pero cuando comenzasteis en el Atlético San Sebastián, por curiosidad, ¿quién comenzó, cómo, con qué conocimientos, cómo se le ocurrió poner unas puertas y que empezarais a practicar un deporte que yo creo que hasta ese momento era bastante desconocido, ¿no? Bueno, y yo cuando empecé, estaba como entrenador Alberto Quemada, Cherokee. Xavi me ayudará un poco porque Xavi es mucho más viejo que yo, me ayudará un poco en la historia del club, pero sí, las puertas A ver si las me corrija puertas, un poquito, María, porque soy mucho más mayor. En realidad, la persona que llevó el piragüismo de sala a la ciudad de Euskadi, pero en este caso a España, fue Juan Laredo. yo no lo he conocido. Fonseca, que fue presidente de la Federación Española, pues los que realmente invirtieron mucho tiempo, esfuerzo y su ilusión. Se oye mal, Xavi, se oye mal. Se Se oye mal. Ahora, ponte más cerca. Ahora. Eso es. Sí. Vale. Y bueno, a partir de ahí, la sección fue a Chongi Sasola, que en 1980 no el piragüismo de Aguasás porque solo tenía el mar, pero no tenía ni idea de bajar ríos. Y bueno, luego María entraron otras personas a hacer piragüismo, como Luis Morlía, Alberto Quemada, Cherokee. Y del piragüismo de sala no tienen absolutamente ni idea, pero bueno, serán aventureros también del deporte y les gusta la aventura. Pero, como te ha dicho María, las condiciones no tienen nada que ver con hoy en día, aparte que hay internet, pues se entera de todo mucho más. También se ha evolucionado en todos los aspectos del deporte, ¿no? Se oye mal, Xavi. Vale, y hasta ahora sí esto, María. Bueno, sí, eran tiempos muy diferentes. Dime, Aritz. No, si para echaros una mano contestando a Sergio, yo que he vivido el club los últimos años y bueno, también ya Xavi y María eran más mayores, pero entre más o menos cuando yo eran en la época olímpica. Sergio, en el club básicamente, por lo menos en Atlético, el primer verano, los 2 primeros veranos aprenden a esquimotear, salen al agua, cogen olas, van a la isla, aprenden lo que son puertas rojas y verdes, juegan en el río, van a San Miguel y cogen olas. No hacen ninguna maravilla. Una vez a la semana suelen ir a correr, corren y hacen algunos ejercicios físicos, pero para ir esperando y para ir reagrupando el grupo que se va estirando mientras se van corriendo y poco más. No creas que desde pequeño se especializan, hacen series, hacen hipertrofia. No hacen esas cosas, Sergio. Hacen lo que hacen en deportes. Menos mal. Eso es. Hacen lo que hacen en un deporte escolar, en el colegio, en el fútbol, en el baloncesto, lo hacen en el club en Piragua. Salen 2 o 3 veces a la semana en Piragua y hacen un entrenamiento en seco, que si hace malo se meten en un mini frontón y juegan al pilla-pilla o juegan al rilet o juegan a otras cosas para hacer una preparación física. Brevemente he explicado el funcionamiento del Atlético de categoría 10 años a Levín, a infantil primero o segundo. Sergio, ¿te sirve? ¿Dónde está? Perfecto, gracias. Bueno, María, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque ya te hemos bombardeado a preguntas. Llevamos más de media hora de preguntas. Si alguien más tiene preguntas, pues lo respondemos. No sé si Santi, que está muy atento ahí, quiere preguntar algo más o aprovechamos y vamos cerrando. No, darle las gracias a María por esta charla y la experiencia que tiene. Y Gracias nada, a ti. seguir así, seguir en esta línea. Gracias a vosotros.
Pues si te parece, María, vamos terminando. Muchas gracias, ha sido muy interesante, muy diferente a lo que hemos visto las últimas charlas. Ha estado muy bien, ha habido muchas preguntas. A mí personalmente me ha gustado mucho. Gracias. ¿Me oís? Seguramente es un poco más tostón de cuando se habla de técnica o de otras cosas, pero bueno, hay que ver también la parte, yo creo que es importante que tengamos claro lo que se puede y lo que no se puede o es mejor no hacer. Totalmente de acuerdo. Pues si te parece, damos por terminada la charla. Estará disponible en YouTube a partir de la semana que viene y las charlas anteriores, tanto la mía como la de Xavi, también están disponibles. Y cualquier cosa, cualquier petición que tengáis de nuevas charlas, pues ya sabéis que estamos abiertos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Chao. Gracias. Venga, Chao, Paolo. gracias.